Entonces, introducción a OpenTelemetry. ¿Quién ha escuchado este proyecto? Alza la mano. Bueno, por ahí 10, o sea que la mitad, más o menos el 40, 50 del auditorio ha escuchado. Entonces, un poquito me presento. Soy Marian Villa, trabajo para NodeSource. Esta es una presentación que hicimos. OpenTelemetry, saben, cuando ya terminemos la charla, que se puede aplicar a muchos lenguajes de programación. Específicamente, esta charla es para mostrarles cómo se puede hacer una implementación, primero como la intro a la tecnología y cómo se puede hacer la implementación con Node.js. ¿Listo? Ya van a entender por qué. También soy Google Developer Expert en Web Technologies, específicamente en Performance. Y bueno, pues en redes nos podemos seguir con esos arrobas que ven ahí. Si me quieren apoyar, en este momento creo que hoy es el último día de votación en Global Women Awards, que tiene un premio para toda Latinoamérica y a nivel mundial. Entonces, gracias por el botico, si pueden. Ahí lo dejo para que escaneen el QR. Voy a tener varios QRs, pues para que tengan el celular ahí a la mano, porque es una charla corta, 20 minutos, entonces pues es un tema bastante amplio, entonces para que luego lean más. Bueno, yo, como les conté, esta charla fue creada para NodeConf Europa, que se da en Irlanda, creo, sí, en Dublín, y no tuve pues la oportunidad de viajar porque no habían quitado la visa, que ya quitaron, no llegó a tiempo, pero la preparamos un compañero de NodeSource y yo, porque es un proyecto, una funcionalidad que integramos en el producto en el que trabajamos. Entonces, llevo ya 3 años trabajando de la mano de NodeSource en proyectos que involucran Node.js y que hacen parte de la OpenJS Foundation. Si alguna vez han leído la documentación en NPM, pues o han instalado paquetes en su computador, si dice que si usted utiliza Linux, pues, o incluso creo que en Mac siempre se utiliza, se hace la instalación de Node.js por sí mismo, o sea, los binarios de Node. Alguna vez ustedes han tenido algo que ver con NodeSource, así ustedes no se den cuenta. Pues 1 de cada 3 se hace a través de nosotros. Y esta es una campaña que he tratado de hacer también en las charlas que he dado, porque voy a hacer una encuesta, una breve encuesta. Entonces, levanten la mano los que tienen Node.js en el computador. Bueno, también son como, ya es más, incluso como el 60% del auditorio. ¿Y qué versión tienen? Digamos 14, alcen la mano. 16, 17, 18. Bueno, 20. Vamos a saltar a 20. Listo. Bueno, la LTS, o sea, la versión que está soportada por el momento hasta octubre, es la 18. Entonces me da mucho susto porque nosotros, como distribuimos los binarios, vemos estas estadísticas y nos damos cuenta que no hay como buenas prácticas, ¿cierto? Entonces, es invitarlos también el QR para que vean cómo son los periodos como de liberación, digamos, de las versiones estables o soportadas por también OpenJS en el proyecto Node, o sea, en el repositorio, y ahí están como los tiempos, o sea, en octubre la 20 ya pasa a LTS, entonces para que vayan preparando sus proyectos, pues uno nunca generalmente está en la última versión porque le da miedo actualizar todo, que todo crashee, que se dañe, en fin, pero es bueno que vayan migrando porque se dieron cuenta cómo la gente está atrás, ¿cierto? Bueno, otro punto es que como para entender cuáles son las funcionalidades de Node, yo creo que uno muchas veces no entiende como cuáles son las últimas, los features pues que les están metiendo como a las versiones. Entonces creé un blog post contándoles un resumen, incluso creo que es más en detalle que la documentación oficial de qué había nuevo en Node.js. Eso lo lanzamos en noviembre del año pasado, creo, más o menos entre octubre y noviembre, cuando se hizo el release. Y ahí, entonces, para contarles esto, les pregunté que si conocían, creo que les pregunté que si conocían qué es una IPM. Entonces, yo trabajo distribuyendo, pues, distribuimos Node, pero también tenemos un producto que es una IPM para medir performance, seguridad, ¿cierto?, de las aplicaciones basadas en Node.js, pero para Enterprise. Entonces, para los que no saben, esto lo que nos ayuda es como un dashboard de visualización. En Solid no solo es ese dashboard o esa consola, sino que también tiene un runtime
y permite entonces diagnosticar de forma rápida problemas que puedan estar ocurriendo con su aplicación y pues hacer aplicaciones más eficientes. Tiene una versión gratuita para que también la cacharreen y nos den feedback de producto, ¿cierto? Bueno, entonces así más o menos se ve. ¿Y esto por qué es importante? Porque nosotros entonces, cuando empezamos a leer la documentación de OpenTelemetry, que es un proyecto de la Cloud Native Foundation, y ahí puse como qué hace parte de Linux Foundation para que entiendan un poco dónde estamos hoy situados en este evento, dijimos, bueno, ¿cómo podemos conectarnos con todo el ecosistema que hay allá y con todas las funcionalidades y bondades que tiene esta tecnología para ofrecernos? Entonces empezamos a investigar sobre OpenTelemetry y cómo hacer una implementación pues directamente con aplicaciones Node.js y con nuestro APM. Entonces, ¿de qué se trata esto? Primero, antes de hablar de OpenTelemetry, es importante entender qué es observabilidad, ¿cierto? Y eso significa pues como empezar a observar todas las cosas. Y dentro de ese orden de ideas, pues implica empezar a entender cuáles son las métricas que nos interesan, cómo vamos a recopilar la data y cuáles son como esos indicadores digamos, de salud de nuestra aplicación que nos permitan tomar decisiones a tiempo y decisiones informadas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de observabilidad, lo primero que hay que pensar es cuál es la pregunta que vamos a resolver, o sea, ¿por qué se está cayendo mi servidor? ¿Por qué no me está enviando la información correcta? ¿Por qué salen repetidas las cuentas? Bueno, no sé cuántas preguntas pueden hacerse cuando estamos hablando de observabilidad. Entonces, lo que se trata con la observabilidad es de medir los estados internos del sistema para examinar los outcomes. Splunk es otra IPM, hay muchas, pero tengan una, esa es como la conclusión. Yo les hablé de la que yo trabajo, pero investiguen, googleen, instalen una por favor, así sea en la versión gratuita, para que empiecen a medir. Ahora, si hablamos de observabilidad, entonces dijimos, listo, necesitamos entender o empezar a recopilar datos. Pero entonces, ¿qué significa la telemetría y cómo podemos entonces a empezar a medir de forma remota y luego interoperativamente, pues empezar a correlacionar como los datos, ¿cierto? Esto significa, la telemetría es una palabra que en el griego que significa como medir a la distancia o algo así, sería como el resumen. Entonces hay tres pilares claves de OpenTelemetry, el portal o la URL donde ustedes pueden leer más del proyecto se llama opentelemetry.io. Y está altamente relacionado con observabilidad. Si ustedes no entienden qué es observabilidad o no han empezado a medir, ¿cierto?, como las métricas y la data de sus aplicaciones, pues esta charla no tendría ningún sentido. Entonces, lo primero es, háganse las preguntas que necesiten sobre su aplicación o sobre los servicios que ustedes estén montando. Lo otro sería como, bueno, esas preguntas cómo o con qué data necesito resolverlas. Y cuáles son como esas herramientas claves que necesito para empezar a observar mi sistema o aplicación. Entonces ahí entraría pues como estos pilares. Los pilares claves son las métricas, lo otro serían como los registros o logs y finalmente tendríamos las trazas. Entonces estos son los tres pilares claves de la observabilidad. Entonces cuando estamos hablando de las métricas, estamos hablando precisamente en un periodo de tiempo, el registro o la agregación de data, que es un número que tenemos en un periodo de tiempo determinado. Cuando estamos hablando de registros, ya es precisamente como ese recorrido que hizo ese dato, entonces empezamos a pensar en un mensaje en el tiempo. Y cuando estamos hablando ya de las trazas, voy a hacer un farón porque quiero primero que tengamos un concepto claro, que es un span. Entonces aquí tenemos una unidad de trabajo o una operación y nos permite hacer un seguimiento de las operaciones específicas cuando se genera pues como una solicitud. ¿Por qué es importante identificar primero, antes de trazas, lo que es un span? Este es un código pues, que tenemos para identificar el span y hay un concepto muy importante cuando tenemos este tipo de span y es la propagación de contexto. Si yo no tengo un contexto para poder identificar esas métricas y esos datos, no podría empezar a tener observabilidad ni podría entender la telemetría. Entonces tenemos propagación de contexto en proceso, que es cuando yo tengo, por ejemplo, una clase como una async local storage o cuando yo tengo también un módulo como async hooks, donde yo puedo entonces mediante el proceso de mi código entender cómo se está dando la propagación de los datos o la telemetría. Ahora,
A través de proceso es que yo sigo también identificando cómo se da esa propagación a través de unos estándares o unos parámetros. Por ejemplo, para HTTP tenemos que ellos nos definen los encabezados de span ID y también de trace state para este código en particular. Entonces ahí lo que tendríamos es que depende también del protocolo que manejemos de IPC para poder entender esta propagación de contexto. Y ya, entonces ahí sí nos devolveríamos a las trazas, donde diríamos que las trazas sería el registro de esas rutas o ese recorrido, donde los datos a las métricas y esos logs nos llevan ya a generar como una pintura, digamos, total de nuestro sistema. Y esto nos permite finalmente hacer un seguimiento distribuido o un distributed trace, ¿cierto? Esta propagación, por ejemplo, nos permite hacerlo a través de los diferentes servicios, sean multiservicios, microservicios o serverless, o sea, sin ningún servicio asociado. Y para revisar esto, depende de la complejidad de la aplicación que nosotros tengamos, pues habrá más capas, ¿cierto? Pero esta puede ser una arquitectura ejemplo de una aplicación distribuida, donde tenemos entonces la API, tenemos varios puntos acá que se conectan, pues una parte de autenticación, tenemos el servidor, tenemos la base de datos y otro servidor intermedio. ¿Cómo instrumentamos estos datos? Entonces, lo primero es que nosotros, para poder empezar a tener OpenTelemetry implementado en nuestro proyecto, tenemos que agregar una capa de OpenTelemetry a nuestro proyecto. Entonces, podemos hacerlo a través de instrumentación manual o automática. Entonces, empecemos con la automática. Pues aquí, digamos que no hay mucho que hacer, no podemos nosotros tampoco meterle la mano pues a los componentes ni a las clases. Simplemente las bibliotecas pues están automatizadas a través de esta implementación. O si lo hacemos a través de la forma manual, pues el desarrollador ahí tiene como mucha más posibilidad de moverse, porque podemos empezar a nombrar como los propios componentes, atributos y generar también excepciones en nuestro código. Esto suena muy bien, pero si ya tengo la data, ¿cómo empiezo a correlacionarla para efectivamente tomar decisiones informadas? Entonces, esta fue como la aplicación que vimos al inicio, entendiendo que acá tenemos como las métricas, los logs y finalmente pues las trazas. Entonces, cuando tenemos este tipo de aplicación, lo que hacemos es agregar una capa de OpenTelemetry, en este caso con el collector, porque ya les voy a contar que OpenTelemetry va más allá pues de esta implementación de este protocolo que es OTLP. Y aquí, por ejemplo, con el Span ID y el Trace ID de OpenTelemetry, pues se puede utilizar para correlacionar tanto los registros, o sea, los logs, como las métricas directamente con un span específico en una traza, o sea, en un recorrido. Pero, como les dije, este proyecto es mucho más que la implementación de un protocolo y tenemos una API, tenemos también el SDK, tenemos el OTLP como protocolo, tenemos el collector para recopilar las datas y finalmente todas las conversiones semánticas, que es lo que nos permite, convenciones semánticas, que es lo que nos permite tener el estándar para poder mandar datos de manera remota entre uno y otro servicio o aplicación. Entonces hay un demo, ¿cierto? Estos son proyectos open source, o sea, Jagger y Prometheus son como los más populares a la hora de implementar proyectos de OpenTelemetry. En este caso, con la arquitectura que vimos al inicio, nosotros utilizamos los dos para dos casos específicos. Eso, ahí están siguiendo como las líneas. Entonces, Jagger para poder hacer la implementación del OTLP o el protocolo sobre HTTP y Prometheus lo utilizamos para extraer los datos directo del HTTP. Entonces, con estas dos herramientas, lo que nosotros hicimos fue recopilar esta data o agregar esa data de OpenTelemetry para generar los estándares y montarlo directamente con nuestra APM. Entonces, si quieren ver cómo se hace ya con código, porque obviamente esta charla es introductoria, está la versión 2 de Hotel 2, ahí les dejo el QR para que miren el demo en tiempo real y pues sigan el paso a paso, está en inglés, eso sí. Bueno, voy a dar un espaciecito para que le tomen la fotico y ya en línea yo creo que ya lo están mirando. Y esta fue la presentación que hicimos en NodeConf Europa, donde está más en detalle, está toda la
aplicación también está el video en YouTube por si quieren seguirlo paso a paso, pero creo que con el documento, pues el blog post, se logra para que lo empiecen a hacer. También si quieren ya revisar en Solid, o sea, como IPM, pues también pueden crear con SQR la versión gratuita, lo ensayan y nos dicen qué tal. Y aquí están los datos pues para seguirme. Algo importante es que la Cloud Native Foundation tiene un canal específico en Slack, ahí está pues como el URL, cloud-native.slack.com, y dentro de los canales tienen uno específico para OpenTelemetry, pero ahí está todo, o sea, hay Java, hay de todo, y hay uno específico que se llama hotel-JS, pues OJS, donde están como todas las implementaciones para JavaScript. Algo también que les quería mostrar es que nosotros liberamos un proyecto open source para que ustedes también como que, bueno, esta pelada nos habló, porque yo les hablé de producto y les dije que pues instalaran una IPM, pero si ustedes están haciendo proyectos en Node, específicamente hay una forma de comprobar cuál es la mejor y es abierto, entonces es data, lo que está validando lo que les voy a decir. Este es un proyecto que liberamos. Y acá, en este APM's Performance Dashboard, incluso está ya implementado OpenTelemetry. Entonces, si ustedes quieren también como revisar cuáles son las APMs, espérense que como es la visualización. Tengo bloqueado el IP, pues por la... Sí, creo que la red me tiene un firewall o algo, pues está bloqueado. Pero igual les agrego pues el link, ahí está en el footer, está el link directo a GitHub para que hagan pues primero clonen el proyecto, le hagan start o view, lo que quieran, y pueden lanzar PRs desde donde sea, pues como para mejorarlo. Están todas las APMs conocidas, o sea, está Datadog, está Dynatrace, todas las principales, y también está pues ahí en Solid, para que miren. También en versión Enterprise, o sea, cuando uno instala Node en el computador, pues lo hace para proyectos más pequeños, pero si uno ya trabaja con clientes, ejemplo Netflix, pues que trabaja con Node, pues ellos no van a utilizar Node, sino que instalan en Solid para tener la capa de seguridad, la capa de observabilidad, la capa también de performance, y tener de una vez la consola pues para ver como sus métricas y que no se les caiga el servicio. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo de implementación en tiempo real. Si tienen dudas también vuelvo y conecto, espérense, trato acá de mirar los links para que ya pues hablemos un poquito más. Hay un blog post que también les recomiendo, si ponen OpenTelemetry Plus Red Hat de un TLS, pues un miembro de la junta de la OpenJS Foundation, que es muy teso, Rob, para que lean ese artículo pues como extensión, igual está dentro de la documentación del artículo que les conté. Listo. Bueno, preguntas, dudas. Cumplí los 20 minutos. Dale. Bueno, como en muchos otros sistemas, ¿cómo lidian o cómo saben cuál es el punto exacto para no crear mucha carga o sobrecarga? Para no ser overload. Sí. Pues eso es incluso utilizar en Solid. O sea, en Solid incluso mide latency entre la respuesta que te da el servidor. Entonces, por eso digo una IPM. Pues yo, obviamente, soy advocate del producto que nosotros pues creamos y desarrollamos, pues, pero hay muchas. Ensaya una para poder empezar a medir esa métrica, pues, o ese indicador que necesitas para tener una aplicación saludable, un servicio saludable. No sé si lo resolví, ¿sí? Bueno, esto es todo un mundo y habrían muchas más implementaciones. Es de que se lleven los QRs y pues si algo nos contactan y con gusto pues estaremos resolviendo. Listo, las dudas. Ya, gracias.